Muy buenas tardes, profesora Benila Rentería, compañeras todas. A continuación le estaremos presentando el análisis de los cuentos En una noche así, de Miguel Delibes, y Morbo et Umbra, de Rubén Darío, por la estudiante García Ibet y Ovalle Nancy. Introducción. El siguiente trabajo muestra algunas realidades que se presentan en nuestra sociedad, el diario vivir y práctica de malos actos que viene ocurriendo de siglos anteriores. 3 situaciones que han llevado a una parte de los ciudadanos en cualquier lugar a ser incluso excluidos por la forma que viven. Trabajando los 2 cuentos, En una noche así y Morbo et Umbra, además, aportaciones de otros recursos que sirven para desarrollar de forma más clara lo asignado utilizando el pensamiento crítico y el pensamiento comprensivo. Argumento del cuento En una noche así, de Miguel Delibes. La historia trata de un hombre que salió de la cárcel la noche de Navidad. Se encontraba solo y le dolía el hombro por el reuma. Iba andando por la calle hasta que tropezó con un hombre que estaba tocando el acordeón. En aquel interpretaba el Danubio Azul. En ese momento comenzó a hablar con él y como ninguno de los dos tenían familia, decidieron irse juntos para hacerse compañía esa noche. Luego entran a una taberna y allí a la luz el expresidiario vio que el músico tenía media cara destrozada y éste le dijo que se había quemado. El tabernero cerró la puerta y les invitó a pasar la Nochebuena en su bar. Entre copas y canciones se contaron cada uno su historia. El tabernero les contó que había perdido a su mujer porque le había atropellado un conductor borracho. El expresidiario les contó que su mujer le había abandonado después de morir su hijo y el músico les contó la mala suerte que tuvo cuando se quemó con aceite de la chumerra y así fue pasando la noche mientras afuera nevaba. Argumento del cuento Morbo et Umbra, de Rubén Darío. Se trata de una anciana que ha perdido a su nieto a causa de una enfermedad que está causando la muerte en muchos niños del pueblo. Va a comprar el ataúd para darle de la forma más sencilla sepultura al niño. Se encuentra con el encargado de la tienda, quien tiene de la forma más alegre la tienda sin importar el dolor de la anciana. Solamente a ese señor le interesa vender. Al retirarse la anciana le queda bebiendo un par de pesos, el cual pagaría a una costa de ayunar, ya que esta anciana era muy pobre y no tiene más para pagar. Luego están todos los vecinos en su casa acompañando para darle el último adiós al pequeño. Todo lo que se puede observar en el transcurso del cuento es pobreza. Al final, cuando ya se han llevado al féretro, la anciana se va a un lugar de la casa y en su dolor exclama en profunda tristeza el porqué de la muerte de su nieto. Personajes. En el cuento En una noche así tenemos al 313, llamado así mientras estuvo recluido en la cárcel. Este perdió a su hijo y luego a causa de eso su mujer lo dejó. Nicolás es el acordeonista. Sufrió una quemadura en la mitad de su cara, desde entonces toca en la calle. Pepe, tabernero y dueño de la misma, perdió a su esposa que fue atropellada por un borracho. La angustia se refleja en 313, la soledad en los 3 que en un día de felicidad y festejo no tienen a dónde ir ni con quién estar. En el cuento Morbo et Umbra tenemos a los siguientes: doña Nicasia, una anciana que va en busca de un ataúd para su nieto que murió. Es quien representa a los pobres y ancianos que sufren en la miseria. Una persona honrada pero que vive en medio de crisis por el dolor de perder a un ser querido. Y el vendedor, que es el dueño de la tienda de ataúdes, insensible, representa esa parte de la sociedad que no se ocupa por las condiciones de los demás, sino solamente por su bienestar. Tesis de ambas obras. Denuncia sobre algunas necesidades básicas, existencia de aquellos problemas que afectan gran parte de la humanidad.
Las experiencias presentadas en ambos cuentos llevan a conocer las vivencias de personas que por diferentes situaciones llevan una vida poco favorecida y decisiones que se toman en solución de algo o para alguien. Un grito de ayuda. En una novela nos hace reflexionar sobre cosas que no son ajenas a la realidad y que con el paso del tiempo, en lugar de ir mejorando, se aumentan los riesgos de ser menos humanos. Muchas personas evaden esto. Otros solo critican de forma destructiva una realidad que afecta física y emocionalmente a una persona y más. Sea cual sea la situación, no se puede ser indiferente, pues hay razones a fondo para que una persona pase por lo que pasa. Se conoce las problemáticas, pero ¿qué hacemos? ¿Somos empáticos o solo nuestros actos se reducen a palabras? La pobreza, la soledad y la angustia son los temas centrales donde nos muestran ambos cuentos las dos caras de la moneda. Ya no son solo cuentos, sino la pura realidad que tiene que despertar en los seres humanos ese sentido de ayuda, de ponerme en lugar de aquellos más indefensos. Los tres hombres que se encuentran en una noche así, ambos están solos y en otra parte está doña Nicasia, una mujer anciana que sufre la muerte de su querido nieto. Historias distintas, pero con un solo objetivo: lograr equidad en una sociedad tan desintegrada. Cita: ¿estás solo? Él me dijo, ahora estoy contigo. Otra cita: qué triste tarde de invierno, brumosa, húmeda y melancólica, de esas tardes en que los rotos acomodados se cubren los torsos gigantescos con las mantas ásperas y rayadas, y las viejas chupan el carrizo de su mate, sorbiendo la bebida caliente que suena con borborritmos. Premisa: no es solo conocer las necesidades, sino ir a ayudar de alguna forma, lo que nos hará comprender la realidad. Si es por conocer las situaciones de las personas pobres, solas o con situaciones delicadas, cualquiera tendrá la respuesta a eso, de decir quiénes son y dónde se pueden encontrar o las cosas que les hacen falta. Pero ¿cuántos habrá que puedan decir yo ayudo, colaboré con el vecino, con aquel, y no por darse méritos, sino para dar testimonio de lo que han vivido, visitando a los ancianos, brindando comida al señor de la calle, aconsejando al joven que no sabe qué hacer para ayudar a su mamá y hermanos, entre tantas cosas que se puede ayudar a otra persona? Entonces, no es solo saber lo que pasa, hay que ir a ser solidarios y generosos con el desamparado. Tema principal: cuesta lo mismo ayudar o no a una persona. La diferencia es la intención y la disposición que tengas en la vida. Pasa como en los cuentos de Rubén y Delibes. En uno, el vendedor no siente el mínimo afecto y sensibilidad para con sus clientes. Al contrario, cree que un chiste le ayudará a hacer la venta rápida. Este sujeto muestra esa parte que se hace indiferente aún viendo el estado anímico de las personas. Su intención es lograr un buen negocio a costa del dolor de los demás. En aquel entonces, él obtenía dinero de tantas personas que iban a comprar ataúdes para sus hijos muertos por la epidemia. Cita: un hombre alegre vende ataúdes en el almacén de la calle cercana. Suele decir a los compradores bromas muy a tiempo que le han hecho el más popular de los fúnebres comerciantes. En otro caso es el de los tres hombres. Ellos, cada uno con su situación, se brindaron esa compañía aquella noche en la que no tenían a nadie más. En ese momento se identificaron pese a sus experiencias. Hubo algo que los unió. Fue ese apoyo que mutuamente dieron y recibieron. Aquí nos damos cuenta que aun en lo simple o poco que tengamos, se puede lograr un gesto de cariño, y es donde hacemos más humanos, cuando en lo pequeño se hacen cosas grandes y significativas. Cita: hubo un silencio y los tres bebimos para olvidar la negra suerte de Nicolás.
Después bebimos otra copa para librarnos en el futuro de la suerte perra. Entre los tres iba cuajando una casi visible sentimiento de solidaridad. Análisis. Tomando las obras En una noche así de Miguel Delibes y Morbot Umbra de Rubén Darío, aplicaremos el análisis del pensamiento crítico y comprensivo para desarrollar 3 temas: soledad, angustia y pobreza. En definición de cada una, se presenta aportaciones de algunos estudiosos en la materia para definir el significado de cada tema a tratar y así dar paso al contenido requerido. ¿Qué es soledad? Como soledad podemos referirnos a la circunstancia de estar solos, de carecer de compañía. Asimismo, la soledad puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. La soledad, en ese sentido, puede ser una experiencia subjetiva, es decir, podemos sentirnos solos estando acompañados de otras personas o podemos no sentirnos solos aunque no tengamos la compañía de nadie. Hagamos función del pensamiento crítico. Tal es el caso del 303, llamado así al expresidiario del cuento. Este hombre fue a dar con un acordeonista. Cuando salía de la cárcel, en su diálogo le pedía que el músico tocara canciones que le hacían recordar los buenos momentos que hubo pasado con su familia. Cada canción significaba un acontecimiento de su vida antes de ser recluido en la prisión. Ya no tenía a nadie para pasar un día tan especial. Ya no estaba ni su hijo ni su esposa a la que quería. Cita. Yo hubiera deseado que Nicolás tocase de una manera continua, y para pedirle había de volver de mi recuerdo a mi triste realidad actual, y cada incorporación al pasado me costaba un estremecimiento y un gran dolor. Bien, aquí tenemos un breve comentario. Bien, una mala decisión como la del 313 se vive a diario en nuestra sociedad. Al sentirse impotentes ante una situación, muchas personas recurren a la salida fácil, pero que trae con ella consecuencias que afectan su vida, y estos son excluidos incluso por su propia familia. Al pagar su condena, una parte de ellos que se sienten arrepentidos, pero lamentablemente no hay quien los espere para recibir su cambio. Les queda vagar por la vida solo con el recuerdo de aquellos a quienes tenían a su lado y ahora ya no están ahí. La soledad les abre paso a la melancolía y a sentir que lo perdieron todo. Una cita que respalda esto es: y por eso me dejó colgado con la cuenta del médico y el dolor de mi hijo muerto. Luego todo lo demás para tapar un agujero. Tuve que abrir otro agujero y me atraparon. Este fue mi equivocación, robar en vez de trabajar. Por eso no lo volveré a hacer. Frente al personaje de la anciana se yergue un comerciante, un vendedor de ataúdes que se beneficia de la muerte de los niños del pueblo. El grotesco tiña al personaje deformándole, extremando su frialdad. Cita: un hombre alegre vende ataúdes, suele decir bromas a los compradores. Bien, en este caso nombraremos al vendedor de ataúdes hoy día como aquellas personas que solo saben criticar y lanzar esas palabras sin sentido en aquellas personas que han quedado solas, desfavorecidas. Las bromas que dice el vendedor para adquirir compradores es hoy nuestra sociedad, esa voz de personas que denuncian, pero sin sentir empatía en lo más pequeño y sencillo. Vemos a los ancianos que son abandonados por sus familias, niños dejados a su suerte por las calles, niñas que se casan solo por la compañía de alguien que las quiera porque sus padres no les regalan afecto y atención. Del cuento a la realidad.
A continuación se presenta un caso que se registró en la provincia de Colón. Un adulto mayor llamado Carlos William Borren, de 70 años de edad, se le tuvo que amputar ambos pies, resultado de una infección avanzada, y tuvo que ser llevado a un asilo al no tener ningún familiar que lo atendiera. Worrell fue encontrado en un estado deplorable en una visita rutinaria de recertificación de la regional del Mides en el corregimiento de Cativá. Lo dramático de este cuadro de abandono fue que sus pies habían sido comidos por ratas al estar inmóvil durante mucho tiempo. Aunado las laceraciones profundas en su espalda, padecía una desnutrición avanzada y estaba acostado en un colchón insalubre. Nuestra interrogante es, ¿pero qué lleva a que estos ancianos sean abandonados por sus familiares? El periódico Panamá América localizó a familiares de un adulto mayor que fue abandonado y que falleció posteriormente hace un año. Sus hijos comentaron que una vez que los localizaron para que ellos atendieran a su padre, sus 4 hijos en consenso acordaron no atenderlo debido a que su padre les había abandonado a su suerte junto a su madre. Entonces, ¿creen que así debe ser el destino de una persona? Pues no. Pese a cualquier dificultad, lo primero que debemos pensar en este caso es que son personas que cometen errores, pero que no dejan de ser humanos con necesidades y ciudadanos, aún más si se trata de una persona mayor. Abandonarlos y dejarlos que la soledad sea su acompañante no es lo correcto. En la ciudad de Colón y muchos otros lugares hay personas mayores vagando por las calles. Duermen y hasta comen de la basura. Y estamos seguros que todos ellos tienen familia, solo que simplemente los olvidan, no los miran. Y si lo hacen con miradas de asco, lástima y un sinfín de malos deseos. Entonces, puede más la indiferencia que la humanidad en este mundo. Cita. En su caso, pese a vivir en condiciones de pobreza, él asegura que nunca pensó en abandonarlos. Junto a su esposa trabajó para sacarlos adelante. Es mi gratificación en la vida, ya que mis hijos hoy día son docentes, empleados portuarios. Qué barbaridad, ¿no? Bien. La soledad también se ve reflejada en el músico del cuento En una noche así. Este señor fue abandonado tras ocurrirle un accidente en su rostro a causa de una quemadura con aceite. Perdió la mitad de su cara y con ella la visión de aquel lado. Era un gran músico, ya que sus canciones así lo manifiestan en el recorrido de la obra. Puede ser que así como este artista dejó de ser admirado por su público, asimismo dejen de ser admiradas personas que ya no tienen un rostro bonito que ofrecer o algo que los hiciera resaltar ante la sociedad, y como este ya no ofrece sino un rostro desagradable, entonces es olvidado. Muchas veces tenemos la compañía de alguien solo porque les ofrecemos algo, y cuando ya esto no se les da, vamos a dar al olvido. Cita. Cuando la chumerra me abrazó la cara, la gente bailaba la morena de mi copla. Es de lo único que me acuerdo. La pobreza. Gary Phillips define la pobreza como la incapacidad de un individuo o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Peter Townsend analiza 3 concepciones de la pobreza que se han desarrollado en el siglo XX. La pobreza como privación relativa, como subsistencia y como necesidades básicas. También define la pobreza como la situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos. Están material y socialmente carenciados de una variedad de formas que se pueden observar, describir y medir. Bien, doña Nicasia presenta el extracto social más desfavorecido económicamente y afectado por la enfermedad que está arrancando de los hogares tantas flores. Este extracto social será diferenciado del acomodado, también a salvo de la enfermedad.
La ironía nace a partir de la trágica circunstancia de los más desfavorecidos, volcada por el personaje de doña Nicasia. A su extrema pobreza se le une la enfermedad y por consiguiente la muerte de su nieto. Cita: entró al despacho, donde hace siempre sus compras, y salió con un paquete de velas en la mano, anudando la punta de un pañuelo a cuadros donde ha guardado el vuelto. En la ciudad de Colón hay un alto nivel de pobreza y muchos se preguntan, ¿cómo puede ser esto si son una de las provincias con mayor ingreso económico? Bien, antes de esto quiero mencionar que ser pobre o de escasos recursos, como ahora suele decirse de muchas personas, es una condición que se puede observar en todo el mundo. Muchas cosas van evolucionando. Nos damos cuenta que la tecnología cada vez es más sorprendente y si mencionamos el avance, no terminaríamos. El asunto es que se dirige a tantas novedades y aún no se puede acabar o controlar con las carencias de muchas personas. Bien, en la pregunta que decíamos que por qué nuestra provincia representa un alto nivel de pobreza, si se supone que tenemos tantas entradas económicas, mencionar lugares como el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, entre otros. Bueno, a esa pregunta se puede decir que simplemente las necesidades no son tomadas favorables para erradicar la pobreza por completo y muchas veces solo son protocolos a seguir por una posición social, tal como lo menciona Benito Pérez Galdós en su obra Marianela. Pero tú y tus amigas rara vez os acercáis a un pobre para saber de su misma boca la causa de su miseria, ni para observar qué clase de miseria le aqueja, pues hay algunos tan extraordinarias que no se alivian con la fácil limosna de los chavos, ni tampoco con el mendrugo de pan. Las personas han perdido el valor de ayudar a los más necesitados con la nobleza de corazón para quienes más lo necesitan. El ayudar hoy se ha hecho más una moda que realmente la preocupación por aquellos que pasan por dificultades. Capacidad de reflexión. Una canción escrita por una cantante católica panameña llamada Kenia Moreno menciona en su letra lo siguiente: el relativismo convirtió el bien en mal, donde se produce alimento para el doble de la humanidad y solo coman unos cuantos, eso es normal. Esto haciendo alusión a la desigualdad que se presenta en todo el mundo cuando se despilfarra los alimentos en gran cantidad, mientras que otros pasan hambre y desnutrición. La falta de alimentos es algo fundamental en las personas de escasos recursos. Tanto es así que el hambre toma parte hasta en los animales. Tal es el caso de los caballos que alan el carruaje para trasladar al niño a donde será sepultado. Enfoquémoslo en dos casos. El primero, ¿será que los encargados de ese transporte también lo están pasando mal y por ello su coche luce así? Y con mucha más razón los animales no tienen el sustento necesario para cubrir ambas necesidades. El segundo caso que presento es personificando a los caballos. Estos son dos hombres abusados y explotados en sus trabajos que sin importar cómo físicamente estén, ellos andan en busca de llevar algo a sus casas y son los empleadores quienes deben velar por sus colaboradores, que tampoco lo tratan así, estén en óptimas condiciones, pero no. Ellos no les importa el sacrificio que esas personas hacen, solamente exigen que cumplan y muchas veces estos trabajadores requieren de atención médica. En todo caso, ni un animal ni una persona debería padecer la apariencia de huesos y pellejos. Cita: allá viene un coche bajo la lluvia, un coche casi inservible, arrastrado por dos caballos tambaleantes, hueso y pellejo. Chapoteando en el lodo de la calle, llegaron a su puerta de la casa mortuoria.
Hace poco en la ciudad de Panamá se presentó el caso de una familia que fue desalojada en una casa de alquiler sin antes presentarle un preaviso. Solo los dueños llegaron y comenzaron a sacar lo que dentro de la casa se encontraba, e incluso de jalones a uno de los niños que ahí estaban. Cuando la víctima fue a reportar el caso, lágrimas brotaron de su rostro. Era injusto lo que se le hacían, porque no era que ella no le importara pagar el alquiler, sino que a causa de la falta de trabajo y como está la situación pese a la pandemia del COVID-19, no pudo reunir la cuota que quizás hasta retrasada estaba. Los dueños no pensaron a dónde iban esas personas ni dónde dormirían. Ellos solo mostraron lo insensibles que son. El dinero es quien los mueve. Aunque sea un negocio, no fue la forma correcta. Asimismo, como el vendedor no le importaba el dolor que pasaba la señora Nicasia por la muerte de su nieto, él solo le importaba que fueran pagados los 2 pesos que hacían falta por cubrir en el féretro, como lo dice la siguiente cita. Señor vendedor, el travieso, el rubiecito, ya va para el camposanto. 7 pesos costó el cajón, 5 se pagaron adelantados. Señor vendedor, la abuela aunque ayune, le pagará a usted los 2 que le faltan. De igual forma, es preciso mencionar cómo en siglos anteriores y hasta la actualidad se hace evidente las divisiones de clases sociales, las cuales van dejando secuelas en el trato de las personas que menos poseen y así poco a poco crece la desigualdad en todos los campos. Los días, las lluvias, es uno de los factores donde las personas que no poseen una buena vivienda sufren consecuencias. La falta de un buen techo deteriora las pocas pertenencias que tienen. Uno pobre no puede andar cambiando de lugar a otro. Esto puede llevar a que las personas que viven en lugares se adquieran enfermedades como hongos en los pies por la humedad, gripe y... Es irónico que muchos hombres trabajen para tantas construcciones de alta escala para favorecer el crecimiento en el país, mientras que ellos no poseen una casa digna con al menos lo necesario para vivir como debe ser. Entonces, piensa por un instante que mientras tú estás como en casa, abrigado y con ese calor de hogar, hay otros niños y adultos pasando frío y penurias, así como se presenta en el cuento Morbo et Umbra, donde doña Nicasia no posee una casa buena, que en esa tarde empezaba a caer la lluvia y ya se sentía la llovizna entrando por las rendijas, y también por esos tiempos de clima favorecía a más contagios que debilitaban a los niños hasta llevarlos a la muerte. Cita. Qué triste, tarde de invierno, brumosa, húmeda y melancólica, de esas tardes en que los rotos acomodados se cubren los torsos gigantescos con los mantos ásperas y rayadas, y las viejas chupan el carrizo de su mate sorbiendo la bebida caliente que suena con borborismo. La angustia. La angustia es un estado afectivo que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento mental e incluso tristeza. Está relacionada con el temor, miedo irracional, la desesperación y en muchos casos con la incertidumbre, el miedo a la separación, el acoso de la escuela o en el trabajo, o los pensamientos irracionales e intrusivos, entre otras situaciones, pueden provocar angustia. Durante 1916, en la Conferencia 25, Freud dice que la angustia es una señal de peligro que prepara al sujeto para la huida, mostrando aquí como si la angustia fuera una alerta que te dice «huye», viéndolo de una manera más neurológica. Kierkegaard se centraba en la primera angustia experimentada por el hombre, la elección de Adán de comer o no del árbol de la sabiduría, prohibido por Dios, dado que los conceptos de bien y mal no existen hasta que Adán comió de la fruta prohibida, lo que ahora conocemos como pecado original. Adán no tenía el concepto de bien o de mal, por lo que no supo de qué comer del árbol, que comer del árbol era malo. Lo que sabía era que Dios le había dicho que no comiera de ese árbol. Por lo tanto, la angustia puede ser una posibilidad para pecar, pero también puede ser el reconocimiento o la realización de nuestra propia identidad y libertad. Cuando una persona se encuentra en una situación de angustia, desesperación, por tener que resolver un problema o inconveniente, llegan al punto de actuar impulsivamente logrando acciones que no son correctas. En la obra Morbo et Umbra,
Doña Nicasia, al momento que va a elegir el ataúd, nota un espacio que en su situación la angustia le hace sentir mucho más triste. La imagen nos instala en un contexto oscuro, asfixiante y que descalariza la muerte. En contraste, doña Nicasia se observa débil y acorralada por un entorno inmisericordia que no se compadece en su dolor ni de su pobreza. Cita: el local era estrecho y largo como una gran sepultura. Casos verídicos. Observando personalmente la realidad de algunas comunidades del corregimiento de Siricito, zona del lago en Colón, y conversando con algunos ciudadanos, se lleva a cabo lo siguiente: que muchas personas han tenido que acudir de urgencia a la clínica por sus propios recursos y que les dejan deudas difíciles de pagar, ya que para empezar el servicio de salud no es el apropiado y los enfermeros encargados le dan un trato desagradable en cuanto lo ven con estampa de personas del campo. La atención es reprochable, les brindan atención solo por cumplir de paso, mas no por vocación del trabajo del ciudadano, del cuidado de los enfermos. Otras personas me manifestaban que para poder trasladar a sus hijos o personas mayores desde muy lejos, se encuentran frente a personas que, sin importar la urgencia, lo primero que le preguntan es si tienen para pagar el transporte hasta el centro médico. Cita: la chela me dejó en un rincón y me dijo: ¿quién va a pagar todo esto? ¿Estás loco? Yo me enfadé y dije: ¿quién ha de pagarlo? Yo mismo, dije. Una de las situaciones preocupantes de igual forma es que cuando a los niños hay que realizarle intervenciones o atenderles una complicación, las personas, al no tener dinero para pagar los médicos, que en su mayoría lo envían más rápido a una clínica privada, es que ellos recurren a lo que es un yerbero, un curandero, como en el caso de doña Nicasia, que ella trató la enfermedad del nieto con hierbas que algunas vecinas le habían aconsejado. Cita: el niño de su hija se había enfermado hace pocos días de una fiebre tan grande. 2 comadres habían recetado y sus remedios no habían hecho efecto. El angelito había ido agravándose y por fin esta mañana se le quedó muerto en los brazos. El pensamiento comprensivo. Bien, la teoría comprensiva es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman para comprender y explicar las causas y efectos. Aplicación del pensamiento comprensivo. Si cada día de nuestras vidas fuera una noche de Navidad y nos encontráramos en el lugar de aquellos presidiarios, sin duda alguna nos vendría bien la compañía de otra persona que amenice nuestra vida con palabras, actos o canciones y hasta el más mínimo gesto de cariño y aceptación para romper con la barrera de sentirnos solos y rechazados. Cita: y yo sentía que nos necesitábamos uno al otro, porque en una noche como esa, un hombre necesitaba de otro hombre y todos del calor de la compañía. Ser empáticos y solidarios. Es vital para la sociedad que las personas practiquen